Buenos días, mi nombre es Enrique Santillán y soy aspirante al título de licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de México a través del SUAYED Iztacala. El día de hoy, 29 de noviembre de 2021, deseo presentarles este trabajo que es el uso de la entrevista interventiva por parte de las y los terapeutas de la clínica virtual de terapia familiar del colectivo de estudios de género del SUAYED FES Iztacala UNAM. Y bueno, durante esta presentación veremos básicamente 6 puntos. El primero es una introducción, tanto del alcance de este trabajo como de la clínica en la cual se está basando, la clínica virtual. En segundo lugar, veremos de qué se trata la ciencia, género y tecnología. En tercer posición, la terapia como una tecnología de género. En cuarto lugar, la entrevista interventiva, sus usos y aplicaciones. Y cabe resaltar que el punto 2, 3 y 4 los veremos de forma muy superficial, muy somera, debido al tiempo de esta presentación. En el punto 5 es a donde abundaremos un poco más, que es el análisis sobre los expedientes generados en dicha clínica virtual y finalmente hablaremos de unas breves conclusiones. Y bueno, este ejercicio y este trabajo no hubiese sido posible sin la existencia de un ejercicio que busca la inclusión, que busca evitar la discriminación y que busca también tener una perspectiva de género. Y esto es la formación en la práctica con terapia sistémica multicultural con perspectiva de género, que es precisamente la clínica virtual de la que hablamos. En ese sentido, la clínica virtual de terapia familiar, pues es un esfuerzo por parte del colectivo de estudios de género del SUAYED en la UNAM y tiene, yo diría que particularmente 4 propósitos. Iniciamos con su misión, que es ofrecer al público en general asesoría psicológica, sistémica a estancia, desde el modelo de terapia breve, y esto puede ser tanto a un corto como a un mediano plazo, dependiendo mucho la situación que esté viviendo el paciente. Además, brinda apoyo y orientación para cualquier problema psicológico y emocional. Además, la formación en la práctica es un producto de la línea de investigación sobre ciencia y género, sobre ciencia, género y tecnología del colectivo de estudios de género de la UNAM FES Iztacala, de quien es responsable el maestro Mario Fausto Gómez Lamont, aquí presente. Además, es congruente ya que se desarrolla siguiendo los principios de la multiculturalidad, pues es una actividad que se realiza en colaboración con diversas instituciones. Estas instituciones pues provienen de Ciudad de México, del Estado de México, de Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dicho esto, podemos entender entonces que tenemos 4 principales propósitos y resultados de esta clínica virtual. Estos 4 propósitos fundamentales son la investigación científica. Como vemos, este trabajo que el día de hoy presentamos precisamente es un producto de este ejercicio de la clínica virtual. En segundo lugar, el uso de la entrevista interventiva, ya que las personas que participaron en esta formación hicieron uso de esta entrevista interventiva que justamente veremos más adelante. En tercer lugar, tenemos una formación de terapeutas en perspectiva de género, que más que formación, que por supuesto lo es, yo siempre digo que es una sensibilización, ya que muchos de los terapeutas que participamos, pues no teníamos una experiencia previa y una sensibilidad previa en la perspectiva de género. Finalmente, en el cuarto lugar, hay un ofrecimiento de procesos terapéuticos a la población, en donde es esta misma, la población, la que gana. Podríamos verlo también como un ejercicio de 4 ganar, es un ganar, 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 4 veces, debido a que pues, se arrojan estudios en la investigación científica, se hace un uso de una entrevista interventiva, que es una valiosa herramienta, como veremos, se forma a terapeutas y además se beneficia a la población. Hablando precisamente de ciencia, género y tecnología, en 2012 yo tomaba un curso de tecnología, era tecnología de la información, y el ponente nos hacía una pregunta que usé como reflexión para iniciar este proyecto. El ponente nos preguntaba, ¿un cuchillo sirve para partir verdura, para cortar una cuerda que nos está lastimando o bien para matar a alguien? Nos dejó un momento pensando y resulta que la respuesta es, nos sirve para todo. ¿Por qué es importante esta reflexión al hacer este ejercicio? Primero, porque la psicología, como saben, es ciencia y sus usos, artefactos, procesos y sus métodos son parte de una serie de tecnologías. Entonces ya estamos hablando de ciencia y tecnología y de manera muy importante podemos ver que hay una responsabilidad de 2 lados, de 2 personajes. Por un lado está la responsabilidad de sus creadores, pero también está la responsabilidad de sus ejecutores. La psicología, ciencia y tecnología no es el único ejemplo, sino que a través del tiempo podemos ver que hay una responsabilidad de sus creadores y de sus ejecutores que no siempre ha sido usada para bien. De hecho, Bichker en 2005 nos comenta que la tecnología puesta en acción puede ser o una u otra.
Puede ser, por un lado, una aliada, pero al mismo tiempo puede ser una enemiga, dependiendo de quién y de cómo la use. De hecho, nos habilita, nos arroja de cuatro ejemplos, perdón, de tres ejemplos muy puntuales. Nos dice, nos narra cómo las bicicletas coadyuvaron en la emancipación social y política de las mujeres. Podríamos ver las bicicletas simplemente como un artefacto de la tecnología que ayuda a la movilidad, sin embargo, socialmente fue más que eso. La fotografía, por otro lado, y el cine jugaron un papel muy importante, ya que hicieron una especie o una forma sutil del apartheid, es decir, en este ejercicio de discriminación se generaban y al día de hoy todavía se siguen generando ciertos estereotipos que segregaban y limitaban a las mujeres. Y finalmente vemos como el refrigerador, en su versión actual de energía y eléctrica, y ya no de gas como lo era antes, comenzó a funcionar debido a un juego de poder político basado en la conveniencia de los productores de electricidad de gas estadounidenses de la década de los 20. Aquí no vemos cómo juega un papel la tecnología respecto a la segregación de género, pero sí a la segregación de las clases sociales. Hablando de la terapia como una tecnología de género, Teresa de Lauretis en el año 2000, presentó y desarrolló un concepto que abordaremos o que abordamos en el trabajo de esta tesis, que es las tecnologías de género, para evidenciar un problema sobre la representación precisamente del género en la ciencia. Y basada precisamente en las ideas de Michel Foucault sobre las tecnologías de poder y las tecnologías del yo, nos hablaba de cómo las tecnologías del poder ostentan y hacen que el status quo se promueva y se difunda sobre alguna idea que se da como la verdad absoluta y que puede, una vez que se vuelve una tecnología de yo, volver una verdad constante en la sociedad. ¿Qué pasa con estas tecnologías de poder y estas tecnologías del yo? Bueno, Lauretis ejemplificó esta situación por medio de la industria cinematográfica de la que hablábamos hace un momento, en donde hay unas ideas que se promueven, hay unas ideas que se dan por verdad y cuando se vuelven tecnologías del yo, es difícil que se erradiquen. Estas ideas pueden ser, como decíamos en un inicio, algo que ayude, pero también puede ser algo que perjudique. Justamente otros autores como Moreno en 2011 lo abordan desde otras áreas como la deportiva, en donde las mujeres pues eran segregadas, todavía lo siguen siendo, a partir de una idea generada por la misma ciencia en donde no podrían tener igualdad de circunstancias que los hombres y no podrían entonces participar en ciertos juegos, desde cotidianos hasta olímpicos. También en la terapia como tecnología de género podemos entender que, ya que vemos este panorama anterior, las preguntas que se nos podrían presentar y de hecho se nos deberían de presentar son preguntas de este estilo. Al ser la terapia tecnológica y la psicología ciencia, ¿qué tanto estamos replicando la segregación y discriminación? Esta segregación y discriminación, hablamos particularmente de género, pero no únicamente es de género, ya que como veíamos hace un momento puede ser por estrato socioeconómico o por raza, o por orientación sexual. Al hacerlo, lo hacemos de forma consciente o inconsciente, es decir, al replicar estas ideas que nos da la tecnología, lo estamos haciendo de forma inconsciente o consciente. ¿Cómo podemos hacerlo más consciente? Es otra pregunta. ¿Y qué tendríamos que hacer para evitar algún tipo de segregación, tener una perspectiva de género y sensibilizar a otros en este ejercicio de inclusión consciente? Y ahora sí, en el cuarto punto de esta presentación podemos ver la entrevista interventiva, sus usos y aplicaciones. Entonces vemos que con y desde esta perspectiva de género usamos diferentes herramientas. La principal que se nos presenta en este trabajo y en la clínica virtual del colectivo de estudios de género del SOYED es la entrevista interventiva. Podemos entender a esta entrevista interventiva como pues una herramienta que nos da precisamente la tecnología y que ayuda al terapeuta a escuchar y a atender a su paciente, que además lo ayuda a conocer y a profundizar más en los aspectos pertinentes a lo que le llevó a consulta, es decir, a su motivo de consulta a través de cierta tipología de preguntas. ¿Cuál es esa tipología de preguntas? Es precisamente lo que veremos en los siguientes dos cuadros. Son básicamente 8 los tipos de pregunta que se abordaron en esta entrevista interventiva. Las primeras son las orientadas al futuro, en donde se busca construir una realidad que en este momento no está siendo precisamente una realidad, sino que se va a construir en el futuro. Es una realidad distinta a la actual y que no se basa en la problemática del momento. El segundo tipo de preguntas son las preguntas de perspectiva del observador, en donde se trata o se busca hacer que las personas que viven en una situación problemática puedan ver esta misma situación que están viviendo, sin embargo, desde otra perspectiva que es una externa, precisamente como alguien ajeno que observa.
El tercer tipo de preguntas son las inesperadas o con un cambio de contexto. Estas también buscan o pretenden el cambio de perspectiva, pero ya no desde alguien externo, sino desde un ambiente o contexto distinto que se basa en la visualización. En cuarto lugar, las preguntas con sugerencia insertada se usan en este tipo de entrevista interventiva cuando el propósito es que los consultantes o los dolientes o los pacientes vayan en cierta dirección en la que el terapeuta desea llamar su atención, es decir, como que se les da una pista. En quinto lugar, tenemos preguntas de comparación normativa, es decir, regularmente los pacientes llegan teniendo una realidad deseable se presenta como normal y se busca que si esa es su realidad deseable, se presenten preguntas que lo puedan llevar o la puedan llevar hacia esa realidad normativa. Clarificar las diferencias es el sexto tipo de pregunta e intentan dar un panorama más claro de entendimiento sobre ciertos problemas y situaciones que no se han cuestionado previamente y hecho conscientes. Busca clarificar las diferencias tanto para el terapeuta, pero principalmente para el paciente. En séptimo lugar está la hipótesis para presentar preguntas, que suelen ser preguntas a modo de respuesta, es decir, pregunta con respuesta, pero con una incógnita o como propuesta de solución a la problemática vivida, pero que dejan al mismo tiempo la puerta abierta para que sea el paciente o los consultantes los que completen estas respuestas o soluciones. Finalmente, la interrupción del proceso es una pregunta cuyo uso permite que las situaciones que complican el proceso terapéutico o que lo hacen menos eficiente vuelvan al rubro a partir de una pregunta que interrumpe la dinámica problemática que se está dando en terapia. Un ejemplo podría ser una pelea que están teniendo los padres en terapia familiar y cómo el terapeuta interrumpe esa pelea preguntándole a alguno de los hijos cómo se siente cuando se dan ese tipo de peleas. Lo que sucede es que en este tipo de casos, los padres, los consultantes, interrumpen su propia dinámica de pleito para poner atención a lo que responden los hijos. Esas son las ocho tipos de preguntas que vimos, tipos, perdón, de preguntas que vimos en la entrevista interventiva y que se hicieron uso en la clínica virtual. Bueno, ya entrando ahora sí en el análisis, encontramos de manera muy breve algunos datos importantes sobre los consultantes en este ejercicio de la clínica virtual. El primero es que tuvimos 20 respuestas por parte de los terapeutas, en donde encontramos que el 40% son hombres, el 60% son mujeres y bueno, no hubo en este caso, perdón, ningún pequeño porcentaje que haya preferido no decir el sexo. En cuanto a la identidad de género, el 60% igualmente se eh, identificó como masculino y el 40% como femenino. En cuanto a la orientación sexual, un 80% se identifica como heterosexual, un 15% se identifica como homosexual y el resto, un pequeño 5%, como bisexual. Sobre la condición socioeconómica, vemos que un poco más del 30% tiene menos de 2 salarios mínimos, percibe menos de 2 salarios mínimos, igualmente otro 30% menos de 3 salarios mínimos hasta 4 salarios mínimos. Luego tenemos un 10% que es de 6 a menos de 8 salarios mínimos. Hay un 10% que tiene entre 8 y 10 salarios mínimos y un 15% que tiene más de 10 salarios mínimos. Aquí ya empezamos a ver un poco de diversidad en cuanto a los ingresos o la condición socioeconómica. Y aquí nos detenemos un poquito más porque tiene que ver con el motivo de la consulta. Estas 9 opciones son opciones que se le propusieron a los terapeutas y de los cuales encontramos que hubo particularmente 4 situaciones que no se presentaron y el resto sí se presentaron. Los que no se encontraron fueron problemas emocionales de tristeza. Perdón, este 60%, este primer punto es el 60%, son los principales que se encontraron, que es problemas emocionales, tristeza, desesperanza, amargura, enojo. En un segundo lugar, ideación suicida. En un cuarto lugar, problemas familiares como divorcio, violencia y separación. Y finalmente, en un noveno lugar, en un cuarto lugar, pero que está en la posición 9 de todas las opciones que se le dieron a los terapeutas, tenemos problemas con su comunidad de origen como violencia, economía o salud. Como vemos, el 65% es el número más alto que se lo llevan los problemas emocionales como tristeza, desesperanza, amargura y enojo.
Con respecto al ciclo vital de la familia, también encontramos mucha diversidad. Familia homoparental, parejas sin hijos, parejas homosexuales viviendo juntas con hijos y parejas homosexuales viviendo juntas sin hijos, que están resaltados o más bien como un poco ocultados en un tono más tenue, son de las 13 opciones que se les daban a los terapeutas, son opciones que no se encontraron entre los consultantes. ¿Cuáles sí se encontraron? Bueno, principalmente en un 40% familias con hijos adultos. Luego en un 25% tenemos a parejas sin hijos y de ahí hay una diversidad menor al 10% entre familias con hijos pequeños, con hijos adolescentes, con hijos adultos, familia reconstituida, familia en base con nido vacío y algún otro que no se especificó por parte del consultante. Y aquí podemos ver finalmente en esta parte de la presentación cómo es que se va jugando, por decirlo de alguna manera, con las preguntas que se hicieron en estas sesiones a través de la entrevista interventiva. Aquí vemos desplegado cada una de los tipos de preguntas, de las 8 que veíamos hace un momento, y cómo es que se iban usando. Vemos, por ejemplo, que las preguntas triádicas se usaron nada más en 2 sesiones, primero en un 5% en la sesión 3 y luego en un 6% en la sesión 5. Las preguntas sobre alianza tienen una estabilidad porque se presentaron en las primeras 5 sesiones y más o menos oscila, excepto en la sesión 3, en un mismo porcentaje. Hay un 5 y un 5% en la sesión 1 y 2. También hay en la sesión número 4 y en la sesión número 5 un 6%, de igual manera, un 6% en ambos casos, en cada uno, pero hay un 11%, es decir, las preguntas sobre las alianzas aumentaron en un 11% en la sesión número 3. Las preguntas para clasificar tuvieron únicamente la aparición en la primera sesión con un 5%. Las explicativas, como es evidente, para entender un poco más hacia dónde va y un poco de contexto del consultante y de los pacientes, tuvieron una representación en absolutamente todas las sesiones. De hecho, inició muy fuerte en un 75%, cosa que es muy común en este tipo de intervenciones, dado que el primer tipo de preguntas que se hacen para poder entender son las explicativas y para conocer sobre todo el contexto o el ambiente que está viviendo el consultante. Y va más o menos en esta idea, 75%, 55% para la sesión 2, 11% disminuye bastante en la sesión 3, pero retoma con un 28% en la sesión 4, disminuye otra vez un poquito en la sesión 5 con un 24% y en la sesión número 6 disminuye por completo. Antes de seguir nombrando cada una de este tipo de preguntas y cuál es su evolución, quizá es pertinente que veamos el siguiente slide, la siguiente diapositiva, ya que nos ayuda un poco a ver cómo es que fue evolucionando de manera pues más gráfica, más visual el tipo de preguntas. Y ahora sí, de forma mucho más visual, vemos que la que tuvo presencia en absolutamente todas las sesiones, de la sesión 1 a la sesión 6, es el tipo de pregunta que está en color verde, que en este caso son las preguntas explicativas. Además, vemos que en la sesión 1 ocupa la mayor parte de las preguntas que se ocupan en aquella sesión, disminuye para la sesión 2, disminuye notablemente para la sesión 3, vuelve a aumentar en la sesión 4, en la sesión 5 más o menos disminuye, pero permanece un poquito en el mismo número y finalmente, como decíamos hace un momento, en la sesión 6 disminuye pues casi por completo con un porcentaje que como vemos en la tabla anterior, vamos a regresarnos un poco, en la tabla, en la sesión 6, vemos que las preguntas explicativas bajan a un 8%. También gráficamente podemos ver cómo en color naranja está en la sesión 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, casi en la totalidad de las sesiones, el tipo de preguntas que son las preguntas hipotéticas de las que hablábamos hace un momento, lo cual nos dice un poco cómo se plantean ese tipo de preguntas, ya que se entiende o se empieza a entender el contexto o el ambiente incluso las ideas y creencias del paciente, cómo se le plantean ese tipo de preguntas para que se genere otro tipo de ideas, otro tipo de creencias y otro tipo de contextos, al menos en la imaginación y en la visualización del consultante para que empiece a pensar y a reflexionar sobre otras posibilidades. También vemos que una de las preguntas que tiene presencia de la sesión 1 hasta la sesión 5, es decir, en 5 de 6 sesiones, son las preguntas que están en color rojo, que son las preguntas sobre alianzas. Ese tipo de preguntas que le ayudan al paciente a pensar qué tendría que hacer
con qué red de apoyo necesita contar, qué tendría que solicitar, qué tipo de peticiones tendría que hacer para poder salir del contexto problemático en el que se encuentra. De hecho, me gustaría regresar un poquito a las sesiones, perdón, a las preguntas para ver algunos ejemplos de, vamos a disminuir esto, para ver algunos ejemplos de el tipo de preguntas. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de las preguntas que se dan como con hipótesis, dice que son preguntas a modo de respuesta con una incógnita. Y aquí vienen algunos ejemplos para que podamos entender a qué se refiere y qué hicieron los terapeutas en este tipo de sesiones. Cuando, cuando él no puede tolerar su enojo y empieza a gritar, ¿qué podría ayudar? Es un tipo de pregunta que presenta ya una hipótesis dentro de la consulta. Si él fuera forzado a cambiar, ¿crees que podría manejarlo? Nuevamente es una hipótesis en donde se le pregunta al paciente qué pasaría si esto sucediera. Y finalmente, otro tipo de ejemplo es, para que crezca de manera natural, ¿qué necesita? Podemos hablar aquí para que crezca el amor, para que crezca la armonía en la relación, en fin, son diferentes tipos de preguntas que insertan algún tipo de hipótesis. Y regresando a la tabla en donde vemos gráficamente cómo fue que evolucionó este tipo de preguntas y cómo es que se cambiaron a través del tiempo de las sesiones, vemos que en la sesión 2, en la uno no, pero en la sesión 2, 3, 4, 5 y 6, hay presente un tipo de pregunta que inicia muy brevemente, aumenta, vuelve a disminuir y de repente vuelve a aumentar de manera más fuerte y finalmente en la sesión 6 tiene un protagonismo. Este tipo de preguntas son las preguntas orientadas al futuro, que tienen todo el sentido que hayan empezado de menos a más, debido a que aún en la sesión uno, con las preguntas explicativas, que tienen un protagonismo en esta sesión, en la sesión número uno, apenas estamos entendiendo y conociendo al paciente y a su contexto. En la sesión 2 continuamos con este proceso, pero ya se insertan las preguntas orientadas al futuro un poco para ir cambiando la perspectiva del paciente. Y esto va aumentando porque ya en la sesión 6, cuando ya estamos en el cierre, vamos haciendo preguntas que ya se plantean al paciente para conocer qué es lo que haría después de terapia. ¿Qué pasa si a lo mejor tiene una recaída y ya no está en terapia? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué elementos tiene? ¿Con qué herramientas cuenta? Asimismo, también vemos que las preguntas de normatividad y de comparación tienen una aparición en la sesión 3, en la sesión 4, en la sesión 5 y en la sesión 6. Casi no oscilan en cuanto al porcentaje de su uso y estas preguntas hacen, pues como ya decíamos al principio, una comparación entre la situación que está viviendo el paciente o la paciente o los pacientes y las pacientes y cuál sería una situación normal, cuál es esa situación deseable en la que desean vivir. Vamos a dejar hasta aquí la explicación de esta gráfica que pues justo nos da una idea pues muy visual de lo que se vivió en este ejercicio de la clínica virtual. Y las conclusiones, perdón, son básicamente tres. A partir del análisis de los expedientes generados en esta clínica virtual, tanto el recorrido por los primeros datos recabados que vimos sobre el nivel socioeconómico o el ingreso, la situación socioeconómica, el sexo, la orientación sexual y el tipo de contexto familiar que tenían los pacientes y las pacientes. Y con este histograma que finalmente vimos en el slide o la diapositiva anterior, podemos encontrar tres puntos importantes a resaltar. El primero de ellos es la utilidad de la diversidad de los tipos de preguntas en una entrevista interventiva. Es decir, el hecho de contar con una herramienta que, como ya vimos, tiene cuando menos 8 que se usaron aquí en esta clínica virtual, de más tipos que podemos encontrar, hace que el terapeuta tenga una batería de posibilidades que ofrecerle al consultante. En segundo lugar, la importancia de su uso según el avance de las y los pacientes del mismo proceso y del mismo proceso terapéutico. Esto es importante debido a que, como vimos en la gráfica anterior, no se pueden hacer absolutamente todas las preguntas al mismo tiempo, sino que se puede, si lo pudiéramos poner en una analogía, se puede pensar en una especie de danza, en donde dependiendo de lo que vayamos conociendo del consultante, es el tipo de pregunta que vamos a hacer. Y justo la gradualidad en el uso de cada tipo de pregunta es el punto número 3, ya que esta gradualidad es la que hace que podamos aumentar el tipo de preguntas que hacemos en una sesión o disminuirla, según sea el caso, según sí lo que vamos conociendo del paciente o de la paciente, pero también y al mismo tiempo dependiendo de la respuesta que vamos teniendo de él o de ella y del avance que vamos viendo en ellos.
Básicamente, hasta aquí es la presentación, entonces pues damos espacio para las preguntas y respuestas.